presentar la imagen de Chile y Perú en España, la cuestión de Tacna y Arica en la prensa española de 1880 a 1929. Adelante, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Voy a tomarme los siguientes 20 minutos para explicar avances que estoy realizando en mi tesis doctoral sobre esta situación de cuál era la imagen de Chile y Perú en España, y que está bastante relacionado con un problema puntual en el que yo me centro para desde allí decir cómo se construyen diferentes representaciones sociales en la prensa española sobre estos países. Primero, me gustaría realizar una breve presentación del problema para poder contextualizar y para que las ideas que voy reflexionando durante el transcurso de la presentación tengan un asidero y un conocimiento para las personas que no están tan adentradas en este problema. La primera cosa es que yo comprendo que hay un desafío que los investigadores jóvenes que nos enfocamos en Latinoamérica debemos realizar, y este se relaciona con poder conectar la historia contemporánea de España con la historia de Chile y con la historia del Perú también en este margen de tiempo. Entendemos que la producción en Chile y en Perú y en España también sobre la época colonial es bastante, sin embargo hay un descenso en producción o en bibliografía en la época contemporánea, y me refiero fundamentalmente a los siglos XIX y XX. Pero para realizar esa labor, que yo la considero que es bastante necesaria para aclarar nuestros pasados, me centro en un problema puntual, que es el de la Guerra del Pacífico y las consecuencias que esta trajo para Chile, para Perú, para Bolivia, y donde también España estuvo interviniendo, y ya lo vamos a explicar de qué forma. Pero en ese contexto bélico, en el contexto de la Guerra del Pacífico, yo me centro en el problema o la cuestión de Tacna y Arica. Tacna y Arica fue una región que fue golpeada por la guerra y que tuvo también unas consecuencias de carácter territorial que me interesaría compartir con ustedes aquí. ¿Por qué el seguimiento de la prensa española? Uno se podría preguntar, y podría decirlo, necesitamos ver la prensa de Estados Unidos o la prensa británica, en fin. El seguimiento de la prensa española está relacionado con esta idea que estaba muy asentada en el cambio del siglo XIX y XX de los lazos en común, de una cultura en común, de estas acepciones sobre la madre patria y las hijas repúblicas que son nuevas y que necesitan de un tutor, por decirlo de alguna manera. Entonces la prensa española a mí me parece que es una buena fuente para investigar esta situación. Me gustaría presentarles también este mapa que de alguna manera representa lo que fue la condición territorial de los países antes de la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, en el sector abajo de color naranja se muestran los límites por el norte de Chile, que después van a cambiar de la Guerra del Pacífico. De color verde se ve el país de Bolivia y lo que se conocía como la provincia litoral del Atacama, donde el país, Bolivia, tenía un acceso al Océano Pacífico, el cual no tiene en la actualidad. Y de zona amarilla están los sectores, me voy a colocar de pie para mostrarlos, de Tacna y Arica. Es decir, estos sectores que en la actualidad son de Chile, están bajo la soberanía chilena, en este momento, antes de 1880, estaban bajo la soberanía del Perú. Esa situación cambiaría con el tiempo. ¿Desde dónde yo analizo el problema de la prensa y esta cuestión de Tacna y Arica, o el problema de Tacna y Arica, como se denomina? Desde una historia cultural de la prensa. Esta historia cultural de la prensa supone utilizar una serie de categorías que están relacionadas con las representaciones sociales, con el problema de las identidades nacionales y con la construcción de determinados imaginarios sociales respecto a países que estaban alejados de España, pero que la prensa, como está informando de esto, va construyendo una serie de estereotipos, algunas veces enuncia visiones que son parceladas o con prejuicios, o quizás no tantos prejuicios, en fin. Pero, puntualmente, como les voy comentando, me interesa hablar de las representaciones sociales cuando están escritas con la técnica de la escritura en la prensa. Cuando aludo a las representaciones sociales estoy pensando en las obras canónicas ya de Sergei Moscovici, de Denis Diderot, en fin, de una serie de autores que han utilizado este marco teórico para comprender cómo se construyen estas representaciones. Fundamentalmente se trata de un sistema de valores, de ideas y prácticas que nos permiten a los individuos interpretar el mundo social en el cual vivimos, y se expresan a través de conocimientos,
identidades, afectos, intereses, proyecciones y visiones. En estricto rigor surgen a partir de la interacción social, de la comunicación social, el lenguaje, la educación y los medios de comunicación. En mi punto y en mi investigación yo me centro, como ustedes lo comprenderán, en los medios de comunicación y fundamentalmente en la prensa. No estoy trabajando interacción social, no estoy trabajando educación, pero sí la prensa española frente a este conflicto. Metodológicamente yo abordo las fuentes que utilizo mediante los principios y las premisas del análisis de contenido. De alguna forma no he ingresado aún en los estudios del discurso porque creo que una fase primaria debería ser abordar los contenidos o enfrentarme a estos documentos de una manera más clásica. Eso me ha llevado a construir una serie de categorías para detectar estas representaciones sociales que estoy enunciando se describían en la prensa de España. Y saber cuáles eran esas representaciones hacia Chile, hacia Perú, hacia Bolivia, hacia España y también hacia Estados Unidos, puesto que en esta época del cambio del siglo XIX y XX la injerencia diplomática, económica e ideológica de los Estados Unidos ya se estaba haciendo sentir en América Latina. Y eso con España va a generar una tensión que también puede ser demostrada a través de la prensa. Además, para poder detectar estas representaciones sociales yo necesito también identificar mis unidades de análisis, que son entonces las noticias. Las noticias pueden ser de corte informativo, pueden ser de opinión o pueden ser también mixtas, en donde uno pueda entender que la prensa está asumiendo una posición. Cuando tienen opiniones, generan una postura en la cual dan a conocer sus puntos de vista sobre este problema. Este esquema del modelo de análisis de contenido está sacado del libro de Klaus Krippendorf, que se escribe o se traduce al castellano a comienzos de los años 90 y que creo que es una buena forma de analizar el contenido y demostrar a la comunidad científica cuáles son los parámetros que uno está utilizando para extraer estas representaciones sociales. No me voy a detener en cada uno de los casilleros, pero después también lo podríamos conversar quizás con más profundidad si es que interesa este modelo de análisis. En el problema de la heurística o de la forma en que yo estoy trabajando con la fuente, me gustaría detenerme en primer lugar en la cantidad de unidades de análisis de base no gramatical. Ese contenido o esa sigla que estoy utilizando viene de este texto también clásico de Maurice Duverger a propósito de los métodos de las ciencias sociales. ¿Cuáles son mis unidades de análisis? Que son las noticias, como lo comenté hace un momento. Y desde 1880, donde tenemos un poco más de 100 unidades de análisis, ya van a fines de nuestro esquema, hacia 1929, cuando esto se soluciona, el conflicto, la cuestión por Tacna y Arica, aumentando. No obstante que en el sector intermedio tenemos algunos puntos en donde se notan algunos ascensos que no son cuantitativamente tan importantes, pero sí cualitativamente importantes. Por ejemplo, el de 1898, en donde este problema territorial entre Chile y Perú se cede al arbitraje de la reina regente María Cristina de España para que se solucionase. Sin embargo, eso no se va a poder efectuar porque la Cámara de Diputados de Chile, de manera unilateral, le quita y le resta importancia a la intervención española, y esto va a seguir entonces extendiéndose por muchos años más como un conflicto que tuvo a América Latina al borde de una nueva guerra del Pacífico. Ese era el temor que había. Este gráfico número 2 trata acerca de mis unidades de análisis en tanto si son artículos de revistas o si son noticias de diarios. Y como podemos apreciarlo, las noticias de diarios son categóricamente superiores, ¿verdad? 2037 en contra de 342 artículos de revistas. Algo también interesante, creo yo, ocurre con el lugar de la producción de esta prensa que yo estoy analizando. El 85% de los 2.379 artículos analizados corresponden a producciones construidas en Madrid. Es decir, que este problema de la guerra del Pacífico y la cuestión de Tacna y Arica interesó mucho más en la prensa de Madrid que en la de otras ciudades o en la de Barcelona, por ejemplo, que representa un 10%. La base ideológica de esta prensa estudiada, si bien es sacada de la hemeroteca digital de la Biblioteca de España, un alto porcentaje no la explicita. Sin embargo, si nos centramos en la segunda, la tercera y la cuarta, podemos ver que la base ideológica era más bien de corte liberal, otras revistas científicas y también revistas católicas principalmente. Hay una cantidad también de unidades de análisis vistas por publicaciones en donde los diarios como El Sol, que están en el último lugar, La Época y El Imparcial, nos entregan más cantidad de fuentes para nosotros poder analizarlas. Estas son unas fotografías que demuestran algunas cabeceras de los diarios que se están viendo, como El Imparcial, El Liberal, La Época, El Correo Militar o El Heraldo de Madrid.
En estricto rigor me voy a centrar bien brevemente en dos casos puntuales de cómo la prensa española construyó imágenes o representaciones sociales sobre Chile, Perú y Bolivia. En primer lugar, con la misma Guerra del Pacífico que se desarrolla entre los años 1879 y 1883. Hay un interés de la prensa entonces por conocer qué sucedía en estas repúblicas, hijas, entre comillas, ¿verdad?, de la madre patria. Hay una misión también de la prensa por informar a los españoles sobre la situación de los súbditos de la corona en Perú, que recordemos había sido el antiguo virreinato del Perú, en donde había bastante comunicación entre sus familias. Y en tercer lugar, se realiza una comunicación de juicios de valor respecto a Chile, Perú y Bolivia en el contexto de la guerra. Como sabemos, en este contexto de la Guerra del Pacífico, a Chile le tocó la parte triunfante de la guerra, y eso de alguna manera repercutió en que Perú fue el teatro de la guerra y allí se sacó la peor parte, ¿no? Entonces se juzgó de que Chile era un país bárbaro, era un país avasallador, era un país que no estaba respetando los derechos de la gente, era un país conquistador, en fin. Este gráfico número 7 muestra cómo en esta época hay una mayor cantidad de información que de opinión en la prensa, y acá también hay otras imágenes muy interesantes que se comienzan a mostrar en las revistas ilustradas de la época. Ese, por ejemplo, es el Morro de Arica, un símbolo geográfico de la ciudad hasta la actualidad, donde en el peñón, en la parte superior, se ve aún la bandera del Perú flameando. En la actualidad está, como ustedes lo comprenderán, la bandera de Chile. Este es un bombardeo que hubo en la ciudad de Arica días antes de la guerra o del asalto y toma del Morro de Arica. Esta es una imagen también de una serie de embarcaciones que iban a salir desde Arica hacia Lima para tomarse la capital peruana por parte del ejército chileno. Otra imagen que representa a los soldados que estaban allí en la guerra. Se pueden apreciar en primer lugar los soldados peruanos, los soldados bolivianos y los soldados chilenos. Manuel Thompson, que era un capitán de una fragata chilena, y Manuel Baquedano, que fue el que dirigió las empresas militares más importantes del ejército chileno, así como también fotografías y biografías de Benjamín Vicuña Maquena, que fue uno de los diplomáticos más importantes en generar una opinión pública en Chile proclive a la guerra. En conclusión, ¿verdad?, el mapa de Latinoamérica en esta región puntualmente cambió de una manera drástica. Como lo vimos al comienzo, cuando Bolivia tenía una salida al mar, en este caso Chile va a anexarse toda la zona de Tocopilla, de Angamos y de Antofagasta, zonas riquísimas en salitre, un recurso natural que estaba siendo muy codiciado, sobre todo por los países europeos, en donde en el marco de la revolución industrial se necesitaba dar más eficacia a la revolución industrial que se estaba llevando ahí, y explotar de una mejor forma la ganadería. Algo similar pasó con la zona de Tarapacá, que era peruana y que pasa hacia Chile, y la zona de Tacna y Arica ya no fue más del Perú. Ahora el ejército chileno y el Estado chileno se van a hacer cargo de administrar esas regiones. Y después, en 1925, para utilizar e ir concluyendo ya el problema de Tacna y Arica, se intentó realizar un plebiscito que iba a ser arbitrado por los Estados Unidos. El general John Pershing, el triunfador de la Primera Guerra Mundial, estuvo en Arica trabajando para poder finalizar este conflicto territorial, pero no lo pudo lograr. ¿Por qué? Fundamentalmente se dio un proceso de extrema violencia nacionalista entre las gentes del pueblo principalmente. Y en esa época podemos ya ver y revisar una crítica de la prensa hacia la intervención de Estados Unidos. Bajo este paradigma del hispanoamericanismo, España y la prensa estaba señalando de que los Estados Unidos no debiesen intervenir allí, porque los vínculos culturales y afectivos más fuertes se tenían con España, que ella se tendría que haber hecho cargo de estos problemas, y no tanto con los Estados Unidos. Este lo voy a comentar también brevemente, bastante información, poca opinión. Algunas noticias de la época, ¿verdad? El plebiscito de Tacna y Arica, ahí sale una fotografía de John Pershing, una de don Agustín Edward McClure, que era el representante chileno en el plebiscito, de don Manuel Freire Santander, representante peruano del plebiscito, algunas imágenes sobre los indígenas que vivían en los sectores de Bolivia, en los sectores del Perú, y así, algunas noticias que son bastante importantes para realizarle esta metodología de análisis del contenido que estaba comentando hace un momento. Tres conclusiones bien breves para finalizar. En primer lugar, yo considero que hay una validez de las fuentes periodísticas españolas para realizar esta historia cultural de la prensa, situándonos en una historia regional, en el caso chileno o en el caso peruano, pero abarcándola en un sistema de historia de corte iberoamericano, que conecte amplios sectores o márgenes del mundo, no quedando constreñidos solo en un regionalismo o en un localismo. En segundo lugar, este estudio que estoy comentando con ustedes nos permite conocer algunas formas de pensamiento español sobre Tacna y Arica, sobre la Guerra del Pacífico y sobre estos países con vínculos afectivos de misma base. Y en tercer lugar,
este problema de Tacna y Arica configuró en la prensa española un conflicto ideológico entre este país y los Estados Unidos por el establecimiento de una hegemonía cultural en América. Los hechos nos demostrarían que a través del siglo XX España iría retirándose cada vez más de esta esfera de influencia ideológica para ceder territorio a los Estados Unidos. Ya 1898 fue un buen indicador de esta guerra entre España y Estados Unidos sobre la retirada de este sistema de influencia. Espero que las ideas centrales de mi exposición hayan quedado en claro y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero. Vamos a detener toda la discusión hasta el final. Perfecto. De todos. Con permiso.